Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con Abuela Esperanza, porque queremos tratar con él un episodio muy triste, al fallecimiento de un guardia republicano. Fue atacado por unos malandras, por unos malvivientes. Él se tuvo que defender, mató a uno de estos agresores. Está con nosotros en Abuela Esperanza, afortunadamente logró la conexión. Y le quiero dejar la palabra a él para que les narre a ustedes cómo se sucedieron esos hechos, cómo fue ese episodio, porque yo luego quiero ir retomando esta retórica del presidente que pretende capitalizar políticamente una orientación, entre comillas, pacifista y que es parte de la doctrina del Foro de San Pablo. Pero quiero que él primero les explique qué es lo que sucedió en estricto rigor, los hechos, el informe crudo, para luego ir a lo que desprenden los dichos del presidente de la República. Y quiero ir a este libro otra vez, Foro de San Pablo, para que vean cómo se explica esta falsa doctrina del pacifismo marxista, que lo que pretende es que estén armados los grupos terroristas, las pandillas, los fusibles, de una revolución armada de la cual no te hablan. ¿Cómo te va, Nahuel? Gracias por estar, ¿eh? Hola, hola Rubén, ¿todo bien? Un Bien, saludo a la bien. audiencia. Tuve que ingresar con otra configuración de audio porque había un problemita con el Zoom, pero Mm. logramos ingresar, que es lo importante. Y bueno, y hablar de este episodio tan trágico, tan lamentable como es la muerte de Anthony Carballo, un individuo de 29 años, el cual bueno, lo hicieron dejar a una nena chica. Anthony se encontraba terminando su labor como agente de la Guardia Republicana. Él vive en Ciudad del Plata, como comentabas, hace poco obtuvo una casa de estas oficiales, parte del Plan Avanzar, en Ciudad del Plata. Él se encontraba trabajando en Toledo y mientras se encontraba trasladándose, que es un viaje bastante largo, lo que aproximadamente una hora, un poquito menos de una hora, y en el momento en el que se encontraba trasladándose hacia su hogar, lo arriban dos delincuentes armados. Él da la voz de alto, avisa de que es un oficial, avisa de que está armado, aún así arriban hacia él, se defiende. Efectúa disparos, Ujú. en el acto cae uno de los delincuentes y también el agente Anthony. Al día siguiente, un vecino de la zona encuentra en un pozo de agua al segundo delincuente, el cual se encontraba en la búsqueda. El día de hoy, en la jornada de hoy, empezó el sepelio a las 7 de la mañana. A las 10 de la mañana fue enterrado en el cementerio del norte. Y en la jornada de ayer fue que escuchamos las declaraciones del presidente de la República, Yamandu Orsi, en la cual se expresa de que hay todo un tema con lo armada que está la gente. Y bueno, las declaraciones no fueron mucho más que eso. Fruto de esto, creo que es que surge este espacio del programa en que reflexionamos un poco sobre si el problema es que está armada la gente, como dice el presidente de todos los uruguayos, o es realmente que el problema es la delincuencia, que el problema es como no hay respeto alguno por ningún ser humano por parte de estos delincuentes, de estas lacras humanas, de personas que van y matan a un agente de la policía porque les pintó, porque era de noche, porque se sintieron en la necesidad de asaltar a una persona. Y bueno, o podemos pensar un poco en base a este episodio tan lamentable, a una familia que quedó rota, Mm. cuál es la situación actual de nuestro país. Nahuel, eso que decís es muy importante. Los dichos del presidente, infelices, absolutamente infelices y fuera de la realidad, dan mérito a este espacio para que abramos a una reflexión en esto, ¿no? Para que nos podamos, digamos, meter en un análisis. ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? El presidente dice, esto se debe a que la población uruguaya está muy armada. Bueno, parece que no responde a la realidad, porque en primer lugar, quienes atacaron a este joven policía no es la población civil común y corriente, sino que son malvivientes vinculados al mundo del delito. ¿M? Tal Tienen un cual, comportamiento delictivo. Por otro lado, sabemos que esto de el armamento en un mercado negro de armas hace muchísimos años que ocurre en Uruguay. Sin ir más lejos, muchos sabrán, vos también lo sabrás, Nahuel, en la feria de Piedras Blancas es muy común que la gente vaya a zonas de esa feria donde se compran armas, se trafican armas.
parece prácticamente un mercado de subastas de armas, de un mercado negro, y así en tantos lugares del país. Más allá de eso, grupos armados sabemos que hay, que están enquistados en zonas muy particulares del país, en asentamientos marginales, pandillas narco, es decir, hay todo un complejo, digamos, contexto, paisaje criminal ante lo cual el Estado uruguayo se manifiesta irresoluto. Y con un ministro del Interior que apenas asumió, lo que manifestó es que la lucha contra el crimen organizado y el narco es una lucha perdida. Y después nos encontramos con un presidente que nos dice que el problema es que la población está muy armada. Bueno, así justamente fue que en su momento empezaron en Venezuela con el tema del desarme civil. Población está muy armada. En Uruguay tenemos más homicidios per cápita que en Estados Unidos, por ejemplo, que es de los países con más armas per cápita de todo el mundo. Tiene más armas que población en toda su nación. Hay países con una gran cultura de armas, es muy común en algunos países europeos, República Checa, Chipre, Mm, Suiza también, y mm, no son países que tengan especialmente un problema con su población armada. claro. El problema es cultural. Y en Uruguay, el problema cultural y profundo que tenemos, porque cultura de armas en Uruguay siempre hubo. Nosotros Mm, hablábamos el otro día de cómo en la generación de tus padres, de tus la- abuelos, sí. todo el mundo andaba armado y la criminalidad no era la misma que hay hoy No, en día. tenían El portación de problema, armas y era muy común. Tenían, que el jefe de familia tenía una aportación legal de armas y no había crimen de ningún tipo claro, a esa escala. Mm, el problema no es cuántas armas hay ni cuántas buenas personas tienen sus armas registradas, que son para la defensa personal de uno mismo, para su mm, casa, para su familia. sí, El problema se encuentra en los delincuentes. Tampoco hay claro, problema en que los policías anden armados. ¿Qué policía anda cometiendo crímenes por andar armado? claro, Eso no es una realidad que estemos viviendo en Uruguay. claro, Hay países que tienen sí sus problemas con las fuerzas del orden y la corrupción no es un problema tan característico del Uruguay en lo que respecta a la violencia de armas de fuego. El problema que nosotros tenemos específico con las armas de fuego es la criminalidad, la vinculación con el mundo narco, como bien dijiste, hay mm, zonas que se les pueden decir más marginales, pero ¿por qué se le dice marginales? Porque hay una desprotección del Estado que si claro, no entras con clave uno, básicamente no entra la policía, y si no te entran ambulancia, no te entran taxi, no te entra la policía, claro, ¿quiénes te entran? Te entran los narcos, te entran los que le dan una armita a un gurí de 12 años y le dicen salí a afanar, dejar el liceo que así vas a hacer plata más claro, fácil. claro, Esos son los problemas que tenemos en el Uruguay exacto. que estamos viviendo actualmente. Y esas ya son zonas de un estado fallido, ¿no? Es un estado ausente donde ahí entra la policía con determinado tipo de orden especial porque ahí no hay ambulancias, no hay policlínicos, no hay acceso, la gente, bueno, es su tierra de nadie. Los narcos, como vos decís, le dan armas y dedicate a delinquir, traficá estas lágrimas de pasta base o cocaína que vas a hacer más plata que ir al liceo. Y ese tipo de cosas están sucediendo. Ahora, no hay un estudio discriminado, estadístico, de esa aportación de armas. ¿Quiénes las tienen? ¿Qué es lo que vos decís? Porque acá el tema es la cultura armamentística. ¿Qué tipo de cultura, qué tipo de hábitos, qué tipo de usos y costumbres? No es en relación directa con la cantidad de gente que esté armada. Porque la población civil puede estar armada, pero los datos no dan que la población civil esté matando gente. La gente que sale todo el día a trabajar, a tomar el ómnibus, que paga los impuestos, que tiene que ir a buscar a los nenes a la escuela, al liceo, no está matando gente porque el jefe de familia o la mamá tenga una aportación de arma para defender su familia. Es lo que vos decís, es histórico en Uruguay y en tantos países que tienen esa tradición y eso no redunda luego en un problema de criminalidad abundante, sino que hay que ver qué sector de la población tiene esas armas y en dónde se concentran esas armas. Y qué tipo de armas además. Porque hay armas muy sofisticadas, ¿no? Hay Glocks automáticas, Berettas automáticas, de disparo de precisión. Hay grupos armados realmente, que inclusive se dice que la policía quizá no tenga tanta equipación armamentística como tienen grupos armados ya directamente narcos dentro del país. Quería ir a este punto, Nahuel. Dijiste algo muy importante respecto al Foro de San Pablo y la... ¿Sabés que hay una doctrina? No sé si la gente sabe, que es el pacifismo marxista, que fue el que planteó el desarme en Venezuela, cuando se dio el gobierno de Hugo Chávez. Esto lo dice Alejandro Peña Esclusa, este especialista, ingeniero industrial, magíster en políticas públicas de seguridad, su último libro, publicado en el 2021, con edición actualizada, La guerra cultural del Foro de Sao Paulo. Dice lo siguiente en un momento, dice, ya en el año 2001,
expresé que existían suficientes elementos para desconocer la autoridad de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque aunque había llegado al poder por medios legítimos, se había deslegitimado en el ejercicio de su cargo, dado que había entregado abiertamente nuestra soberanía a Cuba, apoyado a la narcoguerrilla colombiana y disuelto ilegalmente el Congreso Nacional de un golpe de Estado. De hecho, la disolución del Congreso y la masacre del 11 de abril del 2002 fueron dos oportunidades extraordinarias para poner fin al régimen de Chávez a través de una conjunción cívico-militar, dice Alejandro Peña Esclusa. Es decir, era el momento clave para que se dé una rebelión civil y se le diera a Chávez el derrocamiento del régimen, que era un régimen tiránico, ¿no? Que había dado un golpe de Estado. Bueno, pero eso no sucedió. Se hubiera apelado, dice, se podría haber apelado, dice Alejandro Peña Esclusa, al precepto constitucional establecido en el artículo 350. El artículo 350 lo que establece es que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Eso dice el actual artículo 350 de la Constitución, en el que se ampara en este argumento Alejandro Peña Esclusa. Más adelante dice: para mi sorpresa, la mayoría de los dirigentes opositores consideraron que el sector castrense no debía intervenir por ningún motivo, a pesar de que su obligación constitucional era defender la democracia, incluso con el uso de las armas, en caso de ser necesario. Sigo más adelante, pues hace muy largo. Llama la atención que la actitud débil, primero frente a Chávez y luego frente a Maduro, no se limitó a los dirigentes opositores, sino también permeó en la sociedad civil. Esta conducta fue permeando en la sociedad civil porque la misma oposición venezolana se hizo víctima del relato marxista del pacifismo y el desarme de la población civil y el no uso de la violencia y de las armas, incluso cuando ellos perpetraban golpes de Estado, está diciendo Alejandro Peña Esclusa, cuando estaban sometiendo al pueblo venezolano a una tiranía. Y mira lo que dice luego, más adelante, establece que incluso en los principios doctrinarios de la cristiandad, a través del catolicismo, según la obra de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, quien explica en su Suma Teológica que es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada, es decir, de la seguridad pública, de la seguridad del pueblo, de la seguridad del bien público. La Constitución de los Estados Unidos dice también que es un deber repeler la tiranía y si hay que organizar la violencia para luchar contra la violencia, es un deber del ciudadano americano. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica sostiene lo mismo. Cierro. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber y un deber de gravedad para el que es responsable de la vida del otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima también tienen el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada su responsabilidad. En conclusión, los gobiernos democráticos no deben dejarse manipular por las operaciones psicológicas del pacifismo marxista, dice Alejandro Peña Esclusa. Por el contrario, su obligación es hacer uso de toda la fuerza legítima que les proporciona la ley suprema, la Constitución, para contrarrestar a quienes buscan destruir nuestras naciones y los valores de nuestra civilización. Por su parte, los civiles deben abandonar sus prejuicios contra los militares, prejuicio introducido por el marxismo militante del Foro de San Pablo, prejuicios en buena medida inducidos por el socialismo, y trabajar conjuntamente para defender la democracia, las libertades y los derechos humanos, que no son sino nuestros guardias de seguridad, nuestra policía y nuestro ejército, que defensores de nuestra soberanía y de la garantía de nuestros derechos. Impresionante Alejandro Peña Esclusa acá, me parece. Sí, tal cual. Además, justamente, a ver, ¿el Estado qué es? Es un aparato coercitivo que busca monopolizar la violencia sobre un territorio. ¿Qué es lo que sucede cuando
la población civil queda totalmente armada, totalmente desprotegida. Hay dos situaciones. Primera situación, tiene que ser protegida por un Estado que salvaguarde sus derechos establecidos en la Constitución. Claro, Segunda situación, una población civil desarmada, desprotegida, es más trabajo para los propios oficiales, para los propios agentes, para los propios militares, para exacto. las propias fuerzas coercitivas del Estado que deben repeler al crimen. Claro. Segunda enmienda de Estados Unidos, como vos comentabas, Mm, justamente el derecho a la defensa. Y te pongo un ejemplo concreto. Vos sos un chojo, una persona que va a asaltar un lugar. Vos ves dos tiendas. En una tienda dice, acá estamos poderosamente armados y vamos a repeler a todos los delincuentes. Un cartel así en la vidriera. eh, En la otra tienda, acá somos pacifistas, acá no tenemos armas. Vos como delincuente, ¿a dónde vas a ir a asaltar? A la tienda pacifista. claro, Y justamente eso es lo que quieren generar con el desarme civil de la población uruguaya. claro. Ya de por sí, en Uruguay tenemos un problema agudo, histórico en este momento, o sea, me refiero a que es un A la historia reciente, momento digamos, sí, sí, a estos últimos. a toda la historia de Uruguay, diría Sí, inclusive, porque en otro momento cuando hubo conflictos armados estaba muy vinculado al tema político. sí, Ahora está sí, vinculado al tema narco, a pandillas. sí, Es un estado de gravedad distinto. Y justamente desarmar a la población civil lo que genera es mayor facilidad para estos delincuentes para asaltar a las personas de bien. Es claro. una situación que no podemos permitir que se genere y también sería mayor trabajo para las propias fuerzas del orden del Estado. Y Sí, cuando tenemos en el Estado, en la dirigencia de este aparato coercitivo, a estos marxistas que vienen con este discurso pacifista, mm, ¿cuál es el peligro? El sí, peligro que ya sufrieron otras naciones en las cuales llegaron al poder los marxistas, los socialistas. Se desarma la población, las pandillas empiezan a tomar más poder y el propio Estado, que tiene que ser el aparato coercitivo que defiende los derechos individuales, claro, no se claro, vuelve el aparato que defiende los derechos individuales, no se mantiene en ese estado, se mantiene como otro agresor. Y la población civil, los ciudadanos de bien, los trabajadores, los que se levantan a las 5 de la mañana para ir a la parada con la lluvia, para ir a laburar y se tienen que bancar que los asalten, esos son los que terminan afectados por este tipo de políticas que lo que buscan es desarmar a los ciudadanos de bien. Y claro. tenemos evidencia en todos los países del mundo, los países más armados no son los países con mayor índice de criminalidad. Y cuando No, digo los no, países más armados, me refiero a los países que tienen una cultura armamentística en que las armas son legales, porque se habla mucho de Estados Unidos, pero comparen las estadísticas de criminalidad per cápita de Estados Unidos con las de Uruguay. No claro. tenemos mucho para burlarnos de Estados Unidos. No, 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 no tenemos. Además, estamos hablando de un país de 332 millones de habitantes, ¿no? De 332 y la estadística es muy Un baja respecto a ese continente tema. prácticamente. Claro, claro. Y acá hay otro tema para cerrar la nota, se nos va. Respecto a un pueblo armado, está lleno de países que tienen el servicio militar obligatorio y también tenés una reserva de conscriptos, si acaso hay una guerra civil, si se manifiesta una situación lamentable. Bueno, tenés una Bueno, población que colabore con las fuerzas del orden que ejercen el monopolio de la fuerza del Estado, como En vos Suiza, decías. por ejemplo, lo que tienen que hacer es una vez al año hacer una prueba de tiro. Sí. Si no hacen bien la prueba de tiro, tienen que ir nuevamente a practicar. Exacto, como que actualizan el servicio militar obligatorio. Es así. Y ese es otro tema, mirá, lo podemos tratar en otro momento. Se nos fue el programa. Muchísimas gracias, Nahuel. Muchas Muchísimas gracias gracias. a vos, Esto, Rubén, y un saludo a toda la audiencia.